En el presente video explicativo pasaré a detallar las operaciones de torneado. Cabe indicar que solamente desarrollaremos lo que es las operaciones de torneado sin ampliar mayormente en lo que es el torno, las cuchillas o las herramientas de torneado, las características de las piezas a maquinar o piezas a tornear, porque estas explicaciones serán dadas en otros videos tutoriales. Entonces nos centraremos básicamente en lo que son las operaciones del torneado. Para hablar de torneado tenemos que hablar necesariamente de torno, y como dije, no voy a hacer una explicación amplia, pero vale dar una explicación muy breve sobre lo que es el torno para aquellos que no lo sepan. El torno es una máquina herramienta que se usa generalmente en la industria metalmecánica o en la industria en general para maquinar o fabricar piezas, y la mayoría de piezas que fabrica el torno son piezas fabricadas por revolución. El torno es una máquina que sujeta la pieza a trabajar en el chuck o mandril, que es el que vemos aquí señalado con el puntero, el cual hace girar la pieza, y esta, al estar en rotación, es atacada directamente por una herramienta de corte. La herramienta de corte se sujeta en un porte herramientas que vemos aquí, el cual su desplazamiento está conducido por los carros. En este carro, este sería la indicación del carro longitudinal o la dirección en la que se desplaza el carro longitudinal, que es paralela al eje de rotación del torno, y también tiene desplazamiento transversal. Entonces, al girar la pieza y al desplazarse la cuchilla alrededor de la pieza, crea un cuerpo de revolución. Como consecuencia de esto, obtenemos las piezas en el torno. Bien, para explicar el cuerpo de revolución, es básicamente si tenemos nosotros un eje cualquiera alrededor del cual podemos rotar, y si anexado a este eje tenemos una silueta cualquiera también, a la que llamamos generatriz, al causar la rotación obtendremos un sólido. El sólido es igual en todos lados si se mide a partir del eje. Y acá tenemos un ejemplo demostrativo más claro de una silueta. Tenemos esta silueta y la hacemos girar alrededor de un eje y obtenemos un cuerpo de revolución. Ahora también la distancia del eje también cuenta, como si en este caso para la misma silueta tenemos tres distancias distintas hacia el eje, y vemos que los cuerpos generados, a pesar que tienen el mismo perfil, si hacemos un corte de sección el perfil es el mismo, los cuerpos de revolución son distintos por la distancia hacia el eje. Bien, ya que entendimos qué es un cuerpo de revolución, pasaremos ahora sí a las operaciones de torneado. En el torneado vamos a ver operaciones como cilindrado, refrentado, roscado y otras operaciones que vemos a continuación. Empezamos con el taladrado. El taladrado en sí es una operación que muchas veces no es una operación final, sino es una operación intermedia o un brazo previo hacia otras operaciones. Muchas veces tenemos las piezas en el torno, piezas sólidas, pero estas piezas sólidas finalmente cuando estén terminadas deben tener formas geométricas específicas internas, y para poder hacer estas formas necesitamos primero generar un espacio dentro de la pieza a partir del cual vayamos extrayendo material, y cada vez que extraigamos material seguiremos avanzando hasta lograr la forma final del perfil que buscamos. Entonces muchas veces el taladrado no es una operación final, sino solamente una operación intermedia previa a otras operaciones. Además cabe señalar que el taladrado o la operación con una broca helicoidal como la que vemos acá no siempre es una operación exacta, porque la broca tiene filos de corte que a pesar que la broca tiene un diámetro nominal, como decir una media pulgada, cuando nosotros taladramos no podemos esperar que exactamente la perforación hecha tenga este diámetro. A veces puede ser mayor o menor. Además que la broca, como vemos, es una herramienta alargada,
y al ser una herramienta alargada no tiene estabilidad axial en el extremo, entonces no podemos esperar que no se produzcan vibraciones en la punta de la herramienta, con lo cual también el acabado interno de la perforación es irregular. Por lo tanto, generalmente el taladrado no es una operación final, sino una operación intermedia. Hay unas brocas especiales que les llamamos brocas de centrar, como las que vemos acá. Tienen al inicio una parte casi similar a la de una broca estándar, pero después se abren como un cono, como vemos aquí. Este cono tiene una inclinación entre los filetes de 60 o 90 grados, dependiendo del uso. Y esta broca es especial porque solamente se taladra un poco, se taladra hasta que llega a pasar los filetes o solamente un poco antes del filete, y lo que buscamos es que en el extremo de la herramienta quede una sección cónica en la cual se acoplará posteriormente una contrapunta, y eso le dará estabilidad a las piezas a trabajar cuando éstas sean demasiado largas o cuando la operación del torneado sea muy exigente y necesitemos estabilizarla no solo en el chuck, sino también necesitamos un apoyo en la contrapunta para garantizar la estabilidad de la pieza durante la operación. El cilindrado es la operación que resulta de desplazar la herramienta paralela al eje de rotación o usando el carro longitudinal del torno. Y el cilindrado puede ser exterior o puede ser interior, como en la imagen. El referentado es la operación también generada por el desplazamiento del carro del torno, pero en este caso es el carro transversal, que es perpendicular al eje de rotación. Y lo que generamos cuando hacemos esto son caras planas. A pesar de que el cuerpo está rotando, el resultado final es una cara aplanada. También puede ser interno o externo, o para cualquier rebaje, aunque no ocupe toda la cara de la herramienta, de la pieza. Torneado de conos. Los conos pueden fabricarse de distintos modos. El torno, como expliqué, tenía un carro longitudinal paralelo al eje de rotación, un carro transversal perpendicular al eje de rotación, pero a veces necesitamos hacer piezas que el desplazamiento de la herramienta no obedezca a ninguna de estas dos direcciones, sino sea una dirección intermedia entre ambas. Entonces necesitamos que la herramienta se desplace justamente en un ángulo dado. Sobre los dos carros hay un tercer carro, que es el carro porta-torreta, y es un carrito móvil pequeño, el cual tiene unos pernos de sujeción y está soportado sobre una base giratoria. Bueno, acá no podemos ver el detalle, pero acá internamente hay un eje que hace que todo este carro superior pueda girar libremente. Y tenemos una escala en grados, y nosotros, al aflojar los pernos y girar el carro, podemos elegir en cuál de estos grados ya establecidos fijamos el carrito. Ajustamos los pernos y nuestro carro queda inclinado en un ángulo, como vemos en este caso. Al desplazar el carro, lo que obtenemos es un torneado cónico. Como vemos acá, el carro se desplaza y obtenemos un torneado cónico. Ahora, en el torneado cónico, al inicio vamos a obtener un pequeño corte nada más en el extremo, porque como la pieza es cilíndrica inicialmente y estamos torneando un cono, en el extremo lo que corta es muy poco la cuchilla. Y cuando llegamos ya hacia la forma final del cono, recién es donde haremos el corte en toda la longitud del cono. Ahora, los conos no siempre son pequeños y no siempre tienen ángulos grandes. Muchas veces las piezas son muy alargadas y su ángulo de inclinación es mínimo. Entonces, en este caso, el carro que habíamos visto antes, el carro giratorio superior, no nos sirve de mucho porque tiene un desplazamiento limitado, y si la pieza es muy larga tendríamos que hacer esta operación en muchos avances
de este carro. Tendríamos que avanzar el carro, retroceder, volver a avanzar, retroceder, lo cual sería incómodo y sería una pérdida de tiempo. En este caso lo hacemos el torneado por sujeción entre puntas. Ahora, voy a explicar este tema más ampliamente sobre sujeción entre puntas porque estos conceptos no se aplican únicamente para los procesos de torneado de conos. Se usan en general para cualquier operación que hagamos en el torno, sea ranurado, roscado, bueno, cualquier operación en el torno siempre que la pieza tenga las características de ser muy alargada y en todo caso también con un diámetro delgado, ¿no? Entonces esta pieza tiende a flexionarse y requiere un tratamiento especial. Para empezar, cuando hacemos sujeción entre puntas, lo hacemos normalmente para ganar estabilidad en la pieza. Sujetamos una punta en el chuco mandril, que será el que transmita la fuerza de revolución, las revoluciones a la pieza, y una contrapunta, en este caso en el cabezal deslizante, que nos ayudará a estabilizar la pieza, pero no transmitirá en sí movimiento a la pieza. Acompañará a la pieza en su movimiento, pero no le transmitirá este movimiento. El cabezal móvil del torno se desplaza sobre la bancada en la misma y el desplazamiento del cabezal móvil es paralelo al eje de revolución del torno, pero transversalmente tiene unos canales de deslizamiento. Tenemos el cabezal móvil está formado por dos piezas, una que se desliza sobre la bancada y sobre esta tenemos otra pieza. Uniendo las dos hay una guía que tiene unos canales transversales de modo tal que el carro, el cabezal móvil pueda deslizarse adelante o hacia atrás. Ahora, si nosotros analizamos, si viéramos desde la parte superior el torno, veríamos que al deslizarse adelante o hacia atrás, esta contrapunta queda descentrada respecto del eje de rotación del torno. Y esta condición de estar descentrada será lo que finalmente nos determine el cono que vamos a fabricar. Bueno, solamente para indicar, las contrapuntas tienen distintos modos, distintas formas, distintas geometrías para lo que estamos buscando trabajar. Tenemos contrapuntas fijas, contrapuntas con tuercas para facilitar su extracción y con puntas endurecidas. Esta parte negra que vemos aquí en el extremo sería una punta endurecida para soportar la fricción que genera la contrapunta. Tenemos contrapuntas giratorias que están sujetas sobre unos rodajes de tal modo que mientras la pieza gira, la punta de la contrapunta permanece unida a la pieza y no se genera rozamiento entre ellos. Y por último, puntas internas. En este caso estamos torneando un cilindro hueco con una punta interna, y en este caso estamos sujetando una barra con una contrapunta externa. Ahora, cuando nosotros hacemos la operación, sea tanto como dije, sujeción entre puntas, sea para roscado, hacer conos o cilindrados en general, tenemos el problema que la contrapunta respecto de la pieza de trabajo no encaja perfectamente. Cuando nosotros hacemos la perforación con la broca de centrar, obtenemos un ángulo de 60 o de 90 grados, conforme sea el ángulo de la broca de centrar, pero al deslizar, supongamos que este es el cabezal móvil, si nosotros lo deslizamos fuera del eje normal de rotación, haremos también que la punta de la contrapunta con respecto a la perforación que teníamos en la pieza no coincidan exactamente y se genera un desgaste irregular. Una forma de solucionar esto es sujetarlo no entre puntas sino entre esferas. En este caso vemos una pieza a trabajar, esferas en los extremos, y las esferas están sujetas a conos Morse. En este caso, digamos, ya no es una rotación entre puntas sino entre esferas. Y la esfera respecto de un cono o de cualquier cuerpo de revolución siempre va a ser contacto en una circunferencia completa. Entonces
Esto garantiza mayor estabilidad en la sujeción de las piezas. Chaflanado. Cuando nosotros hacemos un torneado, como en este caso un cilindrado, en el extremo de la pieza tenemos ángulos a 90 grados. Ahora, una operación de torneado no siempre es una operación limpia, muchas veces genera rebabas o irregularidades en la superficie y mucho más en los bordes, porque en los bordes el metal o cualquier material que estemos maquinando no tiende a cortarse de manera uniforme, sino tiende a arrancarse por el poco apoyo que encuentra el material en un extremo, en una esquina. Hacia el final no se corta, sino digamos que se arranca. Eso crea que en los bordes haya micro lengüetas o micro fisuras que a veces no se ven a simple vista, pero que son como dientes de sierra muy pequeños, y si uno pusiera la mano ahí tiende a cortar, sea que esté la pieza en rotación o sea que ya esté la pieza detenida, esté estática. Igual si uno pasara la mano por el borde de una pieza maquinada a 90 grados podría sufrir un corte, y esto obviamente no es adecuado. Entonces es preferible evitar los filos en las piezas torneadas. En este caso, si tuviéramos un cilindrado, en el extremo del cilindrado es preferible hacerle un chaflán. Un chaflán simplemente es un corte a 45 grados o en alguna otra angulación distinta a 45 para evitar un filo vivo, que se llama cuando tiene 90 grados. En este caso vemos una indicación en un plano de maquinado en el cual nos indica un chaflán de 1 milímetro por 45 grados. También tenemos chaflanes que son redondeados o cilíndricos. En este caso nos indica un radio 3. Eso es en el caso de los chaflanes para evitar cortes, ¿no? Pero también tenemos acá el caso de que al maquinar una pieza tenemos un ángulo igual de 90 grados pero internamente. En este caso no hay peligro de cortarse porque es difícil tocar que la mano llegue al extremo mismo de la esquina. Pero si nosotros hacemos un torneado de este modo, con un ángulo demasiado exacto en la pieza, vamos a generar que en esta parte haya una acumulación de tensiones. Si esta pieza está sometida a vibraciones o esfuerzos flexionantes respecto del eje, aquí en este borde vivo se va a acumular demasiada tensión, y eso va a tender a hacer que la pieza comience a fracturarse y finalmente se rompa a partir de ese punto. Para evitar eso es preferible no terminar exactamente a 90 grados, sino hacer terminaciones circulares, como vemos acá nos indica la pieza. De este modo evitamos la acumulación de tensiones y hacemos que las fuerzas axiales que estén actuando sobre el eje de la pieza no se distribuyan mejor en esta forma circular y no generen un acumulador de tensiones. El ranurado es la operación de generar ranuras, como su nombre mismo lo indica. En este caso podemos hacer ranuras avanzando de manera transversal al eje de rotación, o podemos hacerlo paralelo al eje de rotación, como vemos acá un ranurado en la cara de una pieza. La ranura solamente es una forma, una hendidura o una perforación que puede tener la función de sujetar alguna otra pieza, como decir, en este caso podríamos acá sujetar un anillo para un sellado de aceite en el caso de que esto se una dentro de una bomba de aceite. Y también sirve para dar formas. En este caso tenemos acá una cuchilla afilada en forma circular, y entonces al hacer la ranura, nuestra ranura tendrá también esa forma tal como de la cuchilla. En general, si nosotros afilamos una cuchilla en cualquier forma, al aplicarla directamente sobre la pieza de trabajo obtendremos esa forma por defecto sobre la pieza que estamos trabajando. El tronzado es la misma operación que ya vimos en el ranurado, con la diferencia que en el tronzado no se busca solamente hacer una forma exterior en el borde de la pieza de trabajo, sino tratamos de perforar lo más posible, hacer que esta perforación sea muy profunda hasta llegar al centro de
pieza, y de este modo desprendemos una parte de la pieza, un tronzado o corte, como el mismo nombre lo indica, es un corte. Buscamos separar parte de la pieza. Generalmente usamos cuando buscamos hacer una pieza maquinada, sujetamos una barra en el chuck de la herramienta, trabajamos a la parte que nos interesa, y una vez que ya la tenemos trabajada, hacemos un tronzado o corte y separamos esta parte útil. Piezas excéntricas. En sí, el torneado excéntrico, sería más exacto hablar sobre sujeción excéntrica. Como vimos al inicio, el torno genera cuerpos de revolución. Entonces el torno siempre, cuando trabaja, corta sobre su eje de revolución. Ahora, si nosotros sujetamos la pieza fuera de este eje, como decir, en este caso queremos fabricar un cigüeñal y queremos trabajar esta parte de acá, este sería el eje de rotación, el eje de la contrapunta, que están alineados, y queremos nosotros hacer tornear esta parte cilíndrica. Entonces sujetamos de manera excéntrica un eje del cigüeñal, y de manera excéntrica también el otro eje del cigüeñal, y al tornear obtendremos esta parte cilíndrica. Pero si nos damos cuenta, esta parte cilíndrica con respecto a las otras dos son excéntricas entre sí, porque no tienen el mismo eje de rotación. Pero esto sucede simplemente por la forma de sujeción. Entonces, a pesar que el torno genera cuerpos de revolución, si nosotros sujetamos fuera de su eje de revolución, tendremos formas excéntricas, como vemos aquí en el dibujo. Operación de roscado. La operación de roscado es una operación algo distinta a las demás que hemos visto. La mayoría de operaciones que hemos visto son operaciones de forma, para darle geometrías exactas a la pieza de trabajo. La rosca en sí es una herramienta por sí misma. Es un mecanismo conocido como tornillo tuerca, que nos sirve para transmitir movimiento o transmitir empuje o fuerza en cierta dirección. Hablábamos que el tornillo es un mecanismo que nos sirve para transmitir una fuerza. Entendamos esta fuerza a través de la explicación del plano inclinado. Supongamos que queremos elevar un objeto cualquiera. En este caso vemos en el gráfico un carro. Vamos a suponer que necesitamos elevar el carro. Podemos elevarlo directamente suspendiéndolo hacia arriba, o podemos elevarlo desplazándolo por un plano inclinado. En el caso de desplazar por un plano inclinado, tenemos lo que nos interesa, que es en este caso romper la fuerza de la gravedad. Pero esta fuerza de la gravedad, al aplicarla sobre un plano inclinado, obtendremos una normal sobre el plano y una fuerza de empuje que tratará de hacer que el carro se deslice hacia abajo sobre el plano. Entonces, la fuerza inicial que teníamos, que era romper la gravedad, se descompondrá en dos fuerzas. Una normal a la cara del plano inclinado, y otra que sería la que trata de hacer que deslice por el plano. Ahora, en el caso de la rosca, de una rosca, tenemos el mecanismo, como dije, tornillo tuerca. El tornillo y la tuerca están en contacto directo, y en la parte donde hacen contacto se puede también analizar como un plano inclinado. Entonces, si a nosotros nos interesa transmitir una fuerza en el sentido del eje de rotación de la rosca, que sería el sentido en este caso que vemos como la gravedad, el rozamiento del tornillo y la tuerca serán la normal entre las caras, y lo que nos interesa a nosotros o lo que tendremos que nosotros ejecutar para lograr este desplazamiento, sería simplemente hacer el deslizamiento sobre el plano. De este modo, para vencer una fuerza, la distribuimos entre la normal y la fuerza que estamos ejerciendo nosotros. Y ya que una parte del trabajo lo está, digamos, absorbiendo las normales entre las caras, a nosotros nos queda como una componente menor a ejercer para lograr el trabajo de desplazamiento. Entonces, por esta razón,
El plano inclinado es un mecanismo simple que nos ayuda a mover cargas, grandes cargas en este caso, como decir, lo que está la fuerza que queremos vencer, aplicando una pequeña fuerza en el sentido del plano inclinado. Un plano inclinado, si nosotros lo consideráramos que lo podríamos envolver en un cilindro, obtendríamos una rosca, como en este caso podemos ver. Si esto es un plano inclinado y ese plano inclinado lo envolviéramos sobre un cilindro, obtendríamos una rosca. Pero el principio del que hablamos, del plano inclinado, tratando de vencer una fuerza paralela al eje de rotación de la rosca, es el mismo. Entonces queremos transmitir una fuerza en el sentido del eje de rotación, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Nosotros aplicamos fuerza en la dirección del plano, y esta fuerza, una parte de la fuerza se va a descomponer y va a ser la que genere el empuje en el sentido del eje de rotación, que es lo que buscamos. Ahora, el ángulo de inclinación del plano determinaría qué tanto esfuerzo tenemos que hacer para lograr el desplazamiento. A menor ángulo de inclinación del plano, menor esfuerzo haremos, y cuanto más inclinado esté el plano, mayor será nuestro esfuerzo. Entonces, si nosotros tenemos una rosca con una entrada simple, como vemos acá, tenemos un ángulo, pero si nosotros dividimos esta rosca en varias entradas, digamos en este caso tenemos la esquema con colores azul y rojo para indicar que tenemos dos entradas de rosca, el ángulo se hace mucho más grande, lo cual hace que el trabajo de empujar sea mayor, pero como consecuencia también logramos que se deslice mucho más rápido. Si tuviéramos una tuerca montada sobre esta rosca y otra sobre esta, para una vuelta que hacemos en esta rosca sencilla obtendremos un avance, pero para una vuelta que haremos en esta rosca obtendremos el doble de avance. Entonces en este tenemos un menor avance con un mayor empuje, y en la segunda tenemos en la primera tenemos un menor avance, pero nuestra fuerza de empuje es mayor. En el cambio, en el segundo tenemos un avance mayor, pero la fuerza de empuje es menor. Entonces tenemos una relación directa entre la fuerza con la que podemos empujar y la velocidad a la que podemos empujar o dirigir la fuerza en el sentido del eje de rotación. Y las roscas las podemos dividir las podemos caracterizar por el número de entradas que tienen y también por la dirección de la entrada de la rosca, sea derecha o sea izquierda. El perfil de la rosca. Tenemos aquí roscas, como vemos, en ángulos agudos, roscas trapezoidales o que también agudos pero con los bordes truncos, roscas cuadradas, roscas trapezoidales, roscas de dientes de sierra que no son simétricos. Casi todas las roscas tienen perfiles simétricos, como vemos, en cambio esta no. Esta de un lado es casi horizontal y en el otro lado tiene una inclinación bastante grande. En el caso de una rosca que sea su perfil es simétrico, si acá trazamos un eje de simetría, es simétrico a ambos lados, por lógica se puede esperar que genere empuje o transmita una fuerza tanto a la derecha como a la izquierda de manera igual. En cambio, cuando tenemos un perfil diente de sierra como este, el empuje es mucho mayor en la cara de contacto casi vertical y es menor en la cara que tiene mayor ángulo. Sobre el tema de roscado no vamos a ampliar mayormente porque para el curso de ingeniería mecatrónica no es nuestra especialidad profundizar mucho en esto, lo que es solamente tener una idea básica de lo que es un proceso de roscado. Entonces, las roscas por su denominación se podrían clasificar en dos grupos. Las que usan denominación o para denominar se usan medidas internacionales o métricas, y las que usan medidas inglesas. En el caso de la rosca Wilbur o la rosca inglesa,
tenemos un ángulo entre filetes de 55 grados. Las profundidades de la rosca y el paso de rosca está especificado en pulgadas, y para el avance o el paso entre hilos se habla de la cantidad de hilos que hay en una pulgada o hilos por pulgada, y para la rosca métrica usa el sistema internacional o el sistema métrico. Y igual lo que se da como medidas nominales son el diámetro exterior o el diámetro nominal de la rosca y el paso, pero en este caso el paso no se da en función a la cantidad de pasos que hay en una pulgada o en un centímetro, sino directamente en la distancia entre los filetes de cada paso. Las roscas tienen muchas medidas. La geometría que determina una rosca tiene muchas medidas, y esas medidas ya están estandarizadas. Entonces, si estudiamos una rosca, simplemente lo estudiaríamos con la intención de tener un conocimiento, pero no vamos a modificar nada respecto de las roscas, porque ya están establecidas por convención el tipo de roscas, sus ángulos, sus radios externos o internos. Entonces solamente nos interesaría estudiarlas, pero como dije, en este caso, para esta exposición no es nuestro tema específico roscado, así que solamente indicamos que existen medidas nominales: diámetros externos, diámetro nominal, diámetro interno, diámetros entre flancos, alturas de los perfiles, pasos, profundidades de rosca y otras, que en el caso deseen profundizar más pueden estudiarla o buscarlas en los libros específicos del tema. Lo que sí, casi todos los sistemas de roscado toman como base los diámetros o los pasos, y las demás medidas las dan en función de esos pasos. Como sería en este caso, tenemos una rosca Whitworth con un paso específico. El paso, como dije, se establece en la cantidad de pasos por pulgada. La pulgada traducido o convertido a milímetros son 25.4 milímetros por pulgada, y las demás medidas que vemos acá se dan en función de ese paso. Entonces tenemos los diámetros, alturas, radios y todas las demás en función del paso. Entonces, si sabemos el paso de una rosca, aplicando estas constantes ya establecidas, podemos saber las demás medidas de las roscas. Entonces, en una rosca las medidas principales son los pasos, los diámetros externos, diámetros nominales y los pasos. Bien, lo que nos interesa a nosotros es el proceso mismo del roscado. Entonces, una rosca la determina, como dije, los pasos, y los pasos es la cantidad de dientes que tiene por una determinada longitud, en este caso una pulgada, o también la distancia exacta entre dientes. Y para saber la cantidad de dientes de una rosca, tenemos los cuentahilos, que son dispositivos como lo que vemos acá, que ya tienen moldes con los perfiles de los dientes de una rosca, y simplemente por comparación directa le ponemos el cuentahilos sobre una rosca que queremos medir, buscamos el cuentahilos que le adapte de manera exacta a la geometría de la rosca, y después vemos la indicación en la cara del cuentahilo que nos indica la medida del paso de la rosca. Y si queremos escoger la cuchilla a usar para hacer una operación de roscado, también tenemos moldes que nos dan los ángulos exactos de los afilados. Entonces, si quisiéramos hacer una rosca a 60 grados con 10 hilos por pulgada, simplemente buscamos en el cuentahilos la indicación de 10 hilos por pulgada para hacer el control cuando estemos haciendo el trabajo de roscado, y para seleccionar la cuchilla a usar, buscamos una cuchilla y la comparamos con el molde, y vemos que adapta exactamente en el perfil a 60 grados, y ya tendríamos la cuchilla y el paso a usar en la operación. Para la operación de roscado usamos un avance automático del torno. Este avance está dado por el tornillo patrón.
Bueno, acá vemos solamente parte del torno. En este caso estamos viendo la parte que es el tornillo patrón. El tornillo patrón, el mecanismo de tuerca partida que está sujeta al mandil o a la caja de avances, digamos, del carro longitudinal. Y arriba vemos una cremallera. Entonces, para hacer un roscado, nosotros hacemos que esta tuerca partida se cierre a través de un mecanismo. Cerramos la tuerca de tal modo que los hilos de la tuerca se engrampen sobre los hilos de del tornillo patrón. De este modo, cuando el tornillo patrón gire, el carro longitudinal avanzará empujado por el tornillo. Entonces, si tenemos el carro unido al tornillo a través de la tuerca, simplemente bastará hacer girar el tornillo a derecha o a izquierda para hacer que el carro avance o retroceda en dirección de la bancada del torno. Estando de este modo el carro longitudinal, que en la parte superior sujeta a la cuchilla de roscar, podemos hacer que automáticamente el carro sujetando la cuchilla avance. Ahora, si la cuchilla avanza en dirección longitudinal siguiendo la bancada, producirá una rosca según el tornillo patrón impulse al carro. Y las vueltas de la rosca del tornillo patrón están enlazadas directamente con el movimiento del chuck. Entonces, cuando hablamos del avance del tornillo patrón, hablamos de avances por revolución del chuck. Entonces, cuando el chuck da una vuelta, hay un mecanismo de engranajes que transmiten este movimiento también al tornillo. Y hay una caja de cambios o una caja Norton, en este caso se le llama una caja Norton, la caja que controla los avances de la rosca, que establecen la relación de avances. Entonces, si nosotros, como decir, hacemos girar una vuelta el chuck y establecemos una relación 1 a 1 en la caja Norton, lograremos que por cada vuelta que dé el chuck, el tornillo patrón también dé una vuelta. Con lo cual, al darle una vuelta en el chuck, y al avanzar una vuelta el tornillo patrón que empuja el carro longitudinal, lo que obtendremos al tornear será una pieza que tenga el mismo paso que el tornillo patrón. Ahora, si nosotros usando la caja Norton, variamos esta relación de pasos entre las vueltas que da el chuck y las vueltas que transmite al tornillo patrón, lograremos distintas roscas. Si hacemos una relación 2 a 1 o 2 a 0,5, lograremos que el avance de la rosca final que logramos sea el doble del paso del tornillo patrón, o sea, la mitad del tornillo patrón. Y en general la caja Norton, que es la caja que usamos para modificar la relación de transmisión entre las vueltas que da el chuck y las vueltas que transmite al tornillo patrón, lograremos los diferentes pasos que usaremos para hacer cualquier tipo de roscado. Una rosca puede ser una rosca interna o una rosca externa. En el caso de la rosca externa, vemos acá un esquema. Es indicamos el diámetro externo, el diámetro del núcleo, que es la parte que no está roscada, y esta diferencia de diámetros entre el externo y el diámetro interno es la altura de la rosca. Acá vemos la indicación esquemática de una rosca externa. En este caso tenemos una rosca interna y su respectivo dibujo esquemático, viéndolo desde el sentido del eje de rotación. Bien, en el proceso de roscado podemos hacer roscado un roscado, digamos, cilíndrico, si lo que avanza es el carro longitudinal, o también podría ser el caso que avance el carro transversal, en el cual obtendríamos una rosca sobre una cara plana. Esta rosca tiene una forma de una espira, como vemos aquí. Entonces, si avanzamos con el carro longitudinal o con el carro transversal, obtendremos estos dos tipos de rosca. Ahora, para la profundidad del corte,
Como vimos la cuchilla la elegíamos según los moldes que teníamos, y una vez que tenemos la geometría de la cuchilla, es la cuchilla la que cortará el material hasta generar la rosca. Ahora el avance de la cuchilla puede ser, se lo puede hacer que profundice directamente atacando de manera perpendicular al eje de rotación, o puede atacar la cuchilla en el ángulo de la cara del filete, de la rosca. En el caso que querramos hacer eso, inclinamos el carrito superior, el que decíamos que podemos soltar sus tornillos para hacerlo girar libremente. Entonces, en ese caso, soltamos los pernos del carro superior, lo inclinamos en dirección del filete de la rosca, y después, cuando hacemos el avance en el carrito superior, iremos cortando solamente en cada corte solamente estaremos atacando un lado del filete, y el otro correrá paralelo a la geometría de la rosca. Operación de moleteado. Una pieza de revolución es una pieza lisa, porque no tiene, digamos, si la sujetamos exteriormente, no tiene ningún punto de anclaje, resbalaría. Entonces, si queremos que una pieza no resbale, le hacemos un moleteado. El moleteado se hace aplicando las ruedas de moletear que vemos en este caso, que son ruedas de metal endurecido con ciertas formas establecidas. Entonces, si la aplicamos sobre la pieza con gran presión, haremos que la pieza de la que estamos torneando se deforme hasta adoptar la geometría de la rueda de moletear. Entonces, como vemos acá el caso, ¿no? Y conforme sea la geometría de la rueda de moletear, será finalmente la deformación que lograremos sobre la pieza. También en el torno se puede rectificar, pulir o incluso limar. Si tenemos, como decir, una pieza que está girando y sobre la pieza aplicamos una lija cualquiera, lograremos un lijado como el que podemos hacer simplemente a mano, solamente que lo haremos mucho más rápido en el torno y de manera más estable. También podemos limar, como vemos acá estamos limando las rebabas de una rosca que ya hicimos, o incluso podemos rectificar si aplicamos una rueda. En este caso es una muela abrasiva. Una muela abrasiva sujeta sobre un eje que está girando a gran velocidad. Si la aplicamos sobre una pieza, también obtendremos un rectificado hecho sobre el torno. Arrollamiento de resortes. Este es un procedimiento antiguo que actualmente no se usa mucho, pero la idea básica es válida. Nosotros tenemos un torno que es una máquina que crea piezas por revolución, pero no siempre ya que el torno genera un movimiento de giro, no necesariamente ese movimiento tiene que ser usado para cortar una pieza, también puede ser sujetado para enrollar un alambre, digamos, sobre una pieza. Si tenemos una pieza cilíndrica y sobre esa sujetamos un extremo de un alambre y comenzamos a hacer que el torno gire, el alambre se irá enrollando sobre ese eje y finalmente obtendremos un resorte. Podemos hacer esto para un resorte enrollado a lo largo del eje, o si no a lo largo de la cara, como en este caso como una espira. El copiado en el torno es una operación, digamos, que no garantiza la exactitud de la geometría. En este caso vemos una operación de copiado. Tiene un molde base y un palpador. Este eje de aquí es un palpador. El eje se desliza sobre la forma de la pieza guía, y una cuchilla ataca a un material en bruto, y entonces, tal como es la forma de la pieza guía, terminará siendo la forma del material torneado. En este caso, la operación nos ahorra procesos de cálculo, de estar midiendo, calculando o controlando la pieza que torneamos, y obtenemos simplemente una pieza por imitación. La desventaja es que la pieza que obtenemos no podemos esperar que tenga geometrías exactas como la pieza original. Los ángulos no siempre tienen el grado de agudez que tiene la pieza original. Entonces, muchas veces sirve simplemente para dar piezas de forma, o
o piezas en los que lo único importante es el aspecto estético y no la exactitud geométrica, o hacer ciertos desbastes generales para después pasarlo ya a una operación de acabado con medidas exactas. Herramientas de mano en el torno. Las herramientas de mano que necesitan trabajarse en dirección de ejes específicos, como en el caso de roscados con machos, terrajas, escariados o abocanados, son operaciones en las cuales se aplican estas herramientas a perforaciones o a cuerpos cilíndricos ya hechos. Ahora, en estas operaciones es muy importante garantizar la alineación perfecta entre el eje de la herramienta, el eje de rotación de la herramienta, y el eje de rotación de la pieza a la que vamos a trabajar. Y dado que el torno ya al haber hecho una pieza en el torno ya hemos garantizado que esta pieza está perfectamente centrada, podemos usar esa condición de que la pieza está centrada para guiar una herramienta cualquiera sobre la pieza. Entonces, en este caso, una contrapunta en la parte posterior tiene una pequeña perforación. Esa perforación la podemos hacer coincidir con la contrapunta del cabezal móvil. Y de ese modo, el eje de la herramienta se vuelve coincidente con el eje de la pieza. Y al aplicarlo sobre la pieza, en el torno, logramos que estén completamente alineadas. En este caso solamente lo que nos sirve es para generar esta condición de concentricidad, porque el avance siempre lo hacemos a mano. Las herramientas, sea como en el caso de machos, terrajas, abocanadores o escariadores, generalmente se aplican de manera manual. Entonces usamos el torno solo para garantizar que estén completamente concéntricas entre sí. Fresado en el torno. Se puede hacer un fresado en el torno. El fresado es una operación que genera caras planas. Como vemos acá, las partes rojas son caras planas. Bueno, un torno normalmente no hace unas caras planas, como vimos hace caras de revolución, pero si nosotros usando el ingenio adaptamos cuchillas como decir, en este caso, si asumimos que este es el chuck del torno y podemos poner una cuchilla y desplazamos la pieza, lograremos una cara plana, tal como lo podemos conseguir una fresa. O si en este caso suponemos que sujetamos una barra entre el chuck y la contrapunta y en el centro de esta barra ponemos una cuchilla de corte, lograremos también un canal plano como en cualquier fresa. Bueno, en el torno en general crea piezas por revolución, pero si nosotros usamos los refrentados que generan caras planas, podemos finalmente terminar fabricando una pieza que no es de revolución. Como decir, en este caso tenemos una pieza cúbica. Si nosotros refrentamos una cara, después la giramos, sujetamos y volvemos a refrentar otra cara y hacemos esto para los 6 lados de un cubo, tendremos finalmente un cubo en el torno, a pesar de que el cubo no es un cuerpo de revolución. El ángulo de posición en el torno. El ángulo de posición es las herramientas del torno generalmente son herramientas que tienen geometrías ya definidas. Tienen ángulos de ataque, ángulos de incidencia, ángulos de salida. Y todas estas geometrías generalmente nosotros no las manejamos, ya vienen definidas de fábrica o están ya afiladas en las cuchillas. Pero lo que nosotros sí podemos decidir es el ángulo en el cual posicionamos la herramienta respecto del avance del corte. Entonces, si nosotros tenemos una dirección de avance al hacer el corte, sea como decir en este caso un avance con el carro longitudinal o un avance con el carro transversal, tenemos un ángulo entre la cara de la cara que ataca a la pieza, la cara de la herramienta que ataca a la pieza y la dirección del avance. En este caso tenemos la dirección de avance y cara forma un ángulo, y acá también dirección de avance y cara forma otro ángulo. Este ángulo nosotros lo decidimos, podemos manejarlo, y esto es lo que llamamos el ángulo de posición de la herramienta en el torno. Este ángulo puede ser positivo, negativo o a 90 grados. El ángulo de avance tiene importancia porque si nosotros, como vemos en este caso, vamos inclinando la herramienta, podemos hacer que tenga un ángulo de 90 grados o mucho más inclinado,
y cuanto más inclinemos el ángulo, veremos que para un mismo corte, digamos, esta es la profundidad de corte, de aquí hasta acá es la profundidad del corte, pero la inclinación de la herramienta hace que haya mayor área de contacto entre la herramienta de corte y la pieza, y al aumentar el área de contacto, lo que logramos es que la parte de la herramienta que se usa sea mayor, y de este modo disminuimos el desgaste en la herramienta, porque toda la fuerza del corte se distribuye en una mayor área de la herramienta, y entonces por cada unidad de área de la herramienta hay menor desgaste. Ahora, esto, si bien es útil, tiene la desventaja de que genera fuerzas axiales. Generalmente cuando nosotros cortamos a 90 grados, nosotros estamos empujando en dirección del eje de rotación, pero si nosotros inclinamos la herramienta, descomponemos la fuerza en una fuerza que empuja axialmente y una fuerza que empuja en el sentido del eje de rotación. Cuanto más inclinemos la herramienta, como dije, mayor área de contacto tendremos y menor desgaste en la herramienta, pero generaremos demasiado empuje axial, lo cual ocasionará que la pieza que estamos trabajando, tienda a flexionarse, y en todo caso, si no se flexionara, también generaría vibraciones por el exceso de contacto. El ángulo de la herramienta tiene influencia, como decir, en la formación de la viruta, porque si nosotros tenemos para una misma profundidad de corte, con un ángulo de 90 grados, tenemos una viruta ancha, pero si inclinamos la herramienta, tendremos una viruta cada vez más delgada. Entonces, respecto del ángulo de posición, hay una variación en el espesor de la viruta. Ahora, una viruta más delgada puede ser más estable y generar un mejor acabado sobre la herramienta, pero tiene la desventaja de que genera mayores fuerzas en el corte, como vemos acá. Si variamos el espesor de la viruta, también variamos la fuerza del corte. Entonces, inclinar esta herramienta, como dije al comienzo, si bien es cierto, nos alivia los esfuerzos sobre la herramienta, también tiene el problema que genera mayores fuerzas de corte, lo cual es perjudicial para el trabajo. Y también, bueno, el ángulo de entrada de la herramienta, cuando acá tenemos el desgaste de la herramienta en función del ángulo, tenemos menores tensiones en el filo que dan lugar a menores desgastes. Entonces, la forma en que usemos el ángulo de posición que elijamos para la herramienta también influirá sobre el desgaste de la herramienta, así que es un factor importante. Y también el modo de entrada de la herramienta respecto de la pieza. Una herramienta, cuando tiene una cierta rigidez en su geometría. Entonces, si nosotros tenemos una herramienta, digamos, frágil como una cerámica, si hacemos que una punta entre en contacto con la herramienta, con la pieza de trabajo, puede fracturarse. En cambio, si nosotros hacemos que una cara entre en contacto con la herramienta, al tener mucho más apoyo en una cara que en una esquina, no se fracturaría. Entonces también es importante respecto de la herramienta de trabajo, cómo es que aplicamos cómo es que la aplicamos durante el corte. Finalmente, consideraciones para el torneado. Cuando torneamos tenemos diferentes operaciones. Unas, como decir, son desbaste, otras son acabado. Un desbaste, lo que nos interesa es remover material lo más rápido posible, y las precisiones geométricas no son tan importantes. Entonces, para hacer un desbaste podemos hacer cortes muy grandes y no necesariamente tan exactos. Entonces, si lo que nos interesa es hacer un desbaste, podemos hacer cortes grandes aunque el acabado superficial sea irregular, aunque haya vibraciones, exceso de calentamiento. En cambio, si nosotros queremos hacer un acabado, tenemos que garantizar que la exactitud geométrica de la pieza final sea la mejor posible. Entonces hacemos cortes con menor profundidad, con mayor velocidad y con mayor control de la herramienta. Entonces una operación de desbastado es más imprecisa, pero puede hacerse mucho más rápido que una operación de acabado, que es más precisa pero requiere un mayor tiempo de operación.
La, una pieza, generalmente teóricamente cuando la analizamos es un eje cilíndrico que estamos trabajando, pero en la práctica no siempre se encuentra eso. A veces encontramos piezas con perforaciones, con ciertos canales de perforación. Entonces estas perforaciones al girar la herramienta al girar la pieza golpean sobre la herramienta, y este golpe tiende a deteriorar la herramienta. Entonces, si tenemos la condición de intermitencia, que es decir, que el corte no es continuo, sino que es corte que da continuamente golpes sobre la herramienta, también tenemos que tener en cuenta esta condición. La vibración, una pieza si es demasiado larga o tiende a vibrar, y la vibración hace que el acabado final sea deficiente y genera también mayor desgaste sobre la herramienta. Entonces, si tenemos vibración en la pieza de trabajo, nuestros parámetros de corte tendrán que adecuarse a esta condición de vibración para lograr un acabado adecuado. También la inercia. Nuestros cálculos de corte, sea de velocidad de corte, velocidad de rotación de la pieza, si bien es cierto obedecen a nuestra intención de cortar, también tenemos que tener en cuenta que la pieza en sí, la pieza que estamos usando tiene una inercia por sí misma. Digamos, si estamos torneando una pieza demasiado grande, no podemos acelerarla demasiado porque se vuelve inestable. Una pieza de gran peso, girada a gran velocidad, aumenta su inercia, y en este caso se vuelve inestable sobre la herramienta, lo cual es sobre el torno, lo cual es peligroso. Entonces tenemos que tener en cuenta la inercia de la pieza de trabajo al momento de acelerarla. La viruta continua o discontinua. En el caso de la viruta continua, cuando sale del torno, sale como hilos, ¿no? Como hilos. Y si nosotros estamos trabajando en un espacio estrecho, como decir, haciendo un torneado interno, estos hilos tienden a envolverse como un ovillo, lo cual genera problemas y puede trabarse dentro de la pieza y trabar la herramienta de trabajo, ocasionando accidentes. Entonces no es conveniente para torneados internos o algunas otras operaciones. Y la conveniencia costo-beneficio. Si bien el torno es una herramienta muy versátil que permite hacer casi todo tipo de operaciones, también tenemos que tener en cuenta que su costo propio de la herramienta es alto, y el costo de un operario también es alto. Entonces, como decir, para fabricar un perno, si bien se puede fabricar en un torno, el perno es una pieza que se puede también comprar como cualquier artículo. Entonces, si nosotros tenemos que fabricar algo o tenemos la opción de comprarlo directamente, tenemos que ver qué tan beneficioso es hacerlo en un torno o adquirirlo de algún otro modo. Y de acuerdo a todas estas consideraciones tendríamos que evaluar si nuestra operación de torneado es rentable o no. Bien, eso es todo lo que corresponde a la presente exposición. Gracias.